este martes 14 de junio. ¿Cómo están? Espero que súper bien para saludarnos y para vernos. ¿Me pueden decir si me ven bien? Porque creo que no me están viendo tan bien. A ver, nada más creo que... Juan, you're not there, buddy. Are you there? Your internet. Hola, ya. Sorry. Aquí estoy. Hola, buenos días. Perdónenme que mi internet Recording in progress. Justamente se me cortó, pero aquí vamos a estar. Aquí estamos conectados. Felices de saludarles a todos. Felices de estar con ustedes nuevamente. En este martes 14 de junio, la verdad es que hemos hecho algo espectacular. La verdad es que hemos estado viviendo muchísimos días, muchísima información. Hemos estado aprendiendo a hacer tantas presentaciones y estamos súper emocionados de todo lo que vamos a hacer. Hoy es una llamada muy importante porque literalmente les vamos a enseñar la nueva presentación de negocio que yo sé que constantemente ya la he estado viendo, pero hoy lo que queremos enseñarles a ustedes también es a enseñarles cómo presentarla, cuáles son los argumentos que tienen que utilizar para hacer una presentación efectiva, hacerla rápida, hacerla concisa y sobre todo que se enfoque en lo que estamos buscando. Y qué mejor que hacerlo a través de nuestro vicepresidente global de liderazgo que tiene toda la experiencia y que tiene muy buenos argumentos para hacer esto. Fíjense que les voy a platicar algo muy rápido. Ahora que estuve en Colombia invité a una amiga que es una coach de alto rendimiento y me decía, la verdad es que Larry tiene un impacto súper fuerte y una atractividad muy fuerte cuando habla. Y me decía, ¿de verdad es en serio todo lo que ofrecen? Le decía, sí. Entonces, esto es lo que tenemos que llegar a hacer, convertirnos en este presentador de alto impacto. Así que, Larry, first of all, you want me to talk about the Cooler, right? Very fast, and I think we have some testimonies that I will invite for everybody to... Sí. Bien. Fíjense, les quiero explicar que justamente venimos de la cumbre este fin de semana en Puerto Vallarta, una gran cumbre, la pasamos increíblemente bien. Fue una cumbre distinta para mí. La verdad es que se lo comentaba a algunos vicepresidentes regionales, se lo comentaba a Alfonso y a algunos TCs, que la presentación la había visto distinta. Sí teníamos los básicos, teníamos los fundamentos, pero también teníamos mucha entrega y mucha información distinta de cada uno de los presentadores, que de verdad lo que estamos haciendo es buscando cómo elevar tu desempeño, cómo elevar tu nivel de líder, de presentador, de gran líder, y que la verdad es que fue impactante, me gustó muchísimo. Y quiero invitar a un par de personas a que nos den un testimonio. Está por ahí Efraín Cada, ya sé que justo se va conectando y queríamos invitarlo. Larry, a él era muy importante que tener a Efraín en dar un testimonio, así que Efraín, no te había dicho, no sé si tengas oportunidad de prender tu cámara, si puedas hablar, pero nos encantaría tenerte. Y también a Diana Alderet hizo el esfuerzo de viajar desde Cali para llegar también a Puerto Vallarta. Y déjenme ver quién más de los peces de México que haya ido, que haya estado por ahí, que quiera hacer su testimonio. A ver, levante la mano para que yo pueda tenerlo. A ver si tenemos... Mientras Diana o Efraín están ahí. Vamos a elegir un puesto por ahí. Ahí está Diana. Diana, ¿puedes hablar o se te complica un poco? Dame un momento que salgo de acá donde estoy. Ok, Diana está presentando en un café, entonces también va a salir. ¿Me puedes escuchar, Juan Carlos? Muy bien, Efraín, ahora sí, con todo adelante. Ok, muy bien, estoy acá. Sí me escuchas bien, ¿sí? Te escucho bien. No, definitivamente lo que acabas de decir es exactamente correcto. Este evento... ¿Dejamos de escuchar a Efraín? ¿O soy yo? No se escucha, Efraín, se nos fue Efraín. Bueno. A ver, ¿quién más se conecta? Ya estoy por aquí, ¿me oyes? Sí, te escuchamos bien, Diana, en lo que regresa Efraín. Gracias. Bueno, algo así rápido.
Hola Juan Carlos, hola Larry. Bueno, la verdad es que sí estoy por hacer un status, tengo unas citas ahora, pero gracias por la oportunidad. Súper feliz de haber estado en Puerto Vallarta, fue un fin de semana flash, fue muy largo mi viaje de regreso, pero súper emocionada, de verdad que fue un espacio increíble. Los entrenamientos, el ambiente, la energía, la emoción que tenemos en este momento de lo que está por venir con el nuevo plan de compensación, con el nuevo servicio, realmente estamos en un momento clave de aprovechar. Y cada vez que voy a una cumbre, yo no me quiero perder ninguna cumbre literalmente, o sea que quiero estar en todas. Y México me encanta ir porque siempre aprendo mucho de estos grandes líderes de México, pero para mí las cumbres es llenar más el tanque de creencia, ampliar más la visión, es como que yo vengo mega recargada y la verdad súper emocionada de todo lo que está por venir. Ahora lo que hay que hacer es acción masiva y meterle con todo, porque lo mejor no está por venir, ya está aquí y depende de nosotros, y es nuestra responsabilidad aprovechar este momento. Así que nos vemos en la cumbre en Perú, nos vemos en la cumbre en Colombia en agosto y bueno, a darle con todo. Gracias, Juanca, un abrazo. Así es, gracias Diana. Y miren, ya Diana tomando acciones desde el momento uno, justo lo hemos estado platicando en estos días, y ella está tomando acciones, ha sido espectacular. Muy bien, muchas gracias Diana. A ver, algún TC que ha ido que quiera darnos su testimonio de una vez, que lo podamos tener por acá. Déjenme ver si hay alguien en lo que regrese Efraín. No arrancamos, pero nada más, a ver, por ahí vi a Lucero Contreras, no sé si Lucero puedas decirme si estás disponible y te damos la oportunidad, o alguien más que tenga de los TCs de México. Pues nada más quiero saber que realmente puedan hablar, que regrese Efraín también. Creo que, a ver, ¿qué dice? Bueno, pues miren, creo que por el momento, Efraín dice que ya, I'm back. Efraín dice, I'm back. Ok, Efraín, déjate, vuelvo a buscar. Listo, Efraín. ¿Estás ahí, Efraín? Ok, muy bien, aquí estoy, ahora sí. Perfecto. Ok, sí me escuchas, ¿verdad, Juan Carlos? Te escuchamos bien. Excelente. No, mira, definitivamente lo que tú dijiste en el comienzo es correcto. Esta cumbre, Agustín, el entrenamiento que él hizo fue otro nivel. Silvia, otro nivel. El entrenamiento que hizo Diana, otro nivel. Obvio Memo, sigue creciendo. Obvio Jaime, todos los SVPs siguen creciendo. El nivel de profesionalismo, el contenido, todo eso estaba a un otro nivel. Entonces, cuando eso pasa, cuando los líderes suben, también la calidad de prospectos, el equipo, el perfil sube. Entonces, con el nuevo plan de compensación y todo lo que está pasando, el mundo se está abriendo, la gente más cómoda, lo que va a pasar es definitivamente, estoy seguro que estos próximos 6, 12 meses vamos a tener récord número de TCs, RVPs y hasta SVPs posiblemente. Entonces, estoy súper emocionado con todo lo que está a punto de pasar. Muchísimas gracias a todos los RVPs, toda la gente, todos ustedes pioneros, líderes que participaron. Juan Carlos, muchísimas gracias, pero esta siguiente era de Flash ya está comenzando. Entonces yo hasta yo creo, Juan Carlos, tú vas a confirmar que yo creo que de aquí a los próximos 15 días México, yo estoy seguro que va a tener el mejor mes que ha tenido todo este año, pero tú nos vas a decir si eso es correcto. Pero eso es lo que yo pienso, ya viendo las exposiciones que ya pasaron, los registros que ya pasaron, todo lo que ya pasó desde la cumbre, es algo impresionante. Totalmente, Efraín. Y sí, tenemos testigos. Yo también estoy convencido, igual que tú, que va a ser unos resultados espectaculares. Muchas gracias, Efraín, por participar. Gracias por que te agarramos en este momento. Y también a Diana, gracias. Y ahora vamos con Larry. Larry said that it was spectacular. Efraín said that in his opinion it's going to be the best month for Mexico that is coming, that we are going to have a better presentation. The quality of the presentation of Agustin, Memo, Jaime was very, very good. Agustin, great.
did a great presentation, a great performance, and he's saying that it's going to be awesome and that it's going to be spectacular for the next days. Then let's go with you. Vamos con Larry para que nos hable mucho más del tema de la presentación de negocios. Good morning, everyone. Bienvenido, Larry. Yes, estoy emocionado hoy. I am very, very excited about the information I'm going to give you today. Estoy muy emocionado por la información que les voy a dar el día de hoy. I am very, very, I believe that this information is going to really help get better results. Yo estoy seguro que esta información que les voy a dar les va a dar mejores resultados. I know that the cumbre that we had in Puerto Vallarta, I heard from so many people, was outstanding. The training was outstanding. Yo sé que la cumbre en Puerto Vallarta, los entrenamientos fueron totalmente fuera de sí, que fueron increíbles. All the reports that I've gotten is that you love the new presentation. Yo todos los reportes que estoy escuchando es que les encanta, llama la nueva presentación. You're really looking forward to hearing how I am going to assist you today in presenting. Yo sé que muchos de ustedes están muy contentos y que quieren saber qué es lo que vamos a presentar, cómo es lo que voy a presentar yo. And as I cover this, I'm going to kind of stop in certain sections and explain the psychology of why it's important to do it this way. Y mientras yo hago la presentación, me voy a detener en ciertos puntos para explicarles un poquito la psicología y el por qué ponemos y qué es lo que debemos decir en cada slide. And if you're ready, let's begin. Si están listos, vamos a empezar. And so what I want to do is first talk to you about how important it is to present. Lo más importante que quiero decirles es que, ¿por qué es tan importante presentar? Nothing happens without presenting the opportunity every day. No pasa nada con presentar la oportunidad todos los días. No pasa nada. There are too many presenters in our company that give great presentations that you can't copy for a certain amount of time until you develop your own style. Y la verdad es que tú puedes encontrar ciertas personas que pueden presentar muy bien para que tú puedas ir copiando mientras tú vas mejorando tu forma de presentar. In the beginning, when I started 35 years ago, I looked at the best people, the best producers, the best money, top money earners. I listened to what they did and I copied it exactly how they did. Y yo al inicio copiaba y imitaba a las personas que eran los máximos generadores de dinero, los top performance, para tratar de parecerme a ellos. My thinking was, if I can do it like they do it, I can have the results. Mi pensamiento era, si yo puedo hacerlo como ellos lo hacen, voy a tener los mismos resultados. Now, we all have different stories. We all have different reasons for getting into the business. Ahora, todos tenemos diferentes historias, todos tenemos diferentes razones para estar en el negocio. We all have different life experiences that helps us present more effectively. Y todos tenemos diferentes experiencias y diferentes experiencias en la vida que nos van a ayudar a presentar de forma distinta. But I'm going to ask you to hear very carefully what I do today for you to immediately apply to your presentations, and I believe you'll have greater results. Y les voy a pedir algo, literal, como dicen mis amigos colombianos, pongan cuidado exactamente cómo lo voy a decir, cómo voy a ir a través de la presentación para explicar cómo son los detalles que hay que decir. The really good news about what's happening right now is that everybody is going back to more live meetings in coffee shops, in hotels, your house, my house, wherever we can meet up face to face, that's coming back. Mira, todo lo que vayas a hacer, presentaciones que vas a hacer en presentaciones de negocio, en casas, en cafeterías, todo eso va a regresar en algún punto. And I believe the results will be higher because people can feel your passion.
Y yo estoy seguro que todo el mundo van a sentir tu pasión y van a sentir tu esfuerzo, lo que quieres hacer. So if I'm, at a coffee shop meeting, if I'm in a Zoom meeting, and I'm talking to a group of people, or several people, on a Zoom it could be dozens of people, it could be over 100 people. I'm going to give you a presentation to an audience that I think you'll embrace and like. Así que cuando yo vaya a hacer una presentación siempre en cualquier lugar, literalmente lo voy a hacer con una audiencia a la que yo quiero que ustedes abracen y se integren a ella y que les guste. So if I'm on a Zoom, if I'm in a meeting, whatever kind of meeting, I'm going to be edified prior to speaking. Así que en cualquier presentación que yo esté, en cualquiera, yo voy a identificar a la persona que va a presentar. And the way that you're edified is going to prepare people that are listening to really pay attention to what you say. Y la forma en que vas a edificar es la idea para que cuando la gente escucha a la persona que va a presentar, de verdad le pongan atención y lo escuchen. You know, everyone is a key individual in leading the expansion of the area that you're in. Mira, cualquier persona es clave, es una pieza clave para poder desarrollarse en el área que estés. So people can say, I want to introduce now. I want to now introduce you to Larry, who is leading the expansion in Mexico City. Ahora, entonces, con lo que vas a decir es, hola, mira, les voy a presentar a Larry Raskin, que está presentando en la Ciudad de México. In Bogota, in Lima, doesn't matter what the city is, but I'm leading the expansion or assisting in the expansion. Y él está liderando la expansión en la Ciudad de México, en Lima, o en Colombia, o en donde sea la ciudad. You know, I come from the hospitality field, I come from the real estate field. Whatever field I come from, you edify, make them feel important, and then you introduce the person that's going to be presented. Y literalmente va a decir la experiencia de dónde vienes. Yo vengo del sector turístico, vengo del sector restaurantero, del sector médico, de donde sea, y después de presentar tu experiencia vas a presentar a la persona. And then when it comes to me, I say, Juan, I want to thank you for those kind words, but I am very excited about talking to all of you today about this company and its expansion and how you can change your life by being part of it. Y cuando tú recibas que te hayan presentado, vas a decirle, Juan, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que estamos muy contentos de lo que vamos a presentar en la nueva presentación. Okay. You know, you can then talk about a brief history. You say, you know, I came from the real estate industry. I saw this. When I saw this, I saw this being more significant than anything that I've done in the past. And I believe over the next 20 minutes, you'll think that there is a major opportunity here. Y vas a mencionar, mira, esta oportunidad que estás viendo realmente para mí tiene un significado distinto a todo lo que he hecho en el pasado. Y creo que en los próximos 20 minutos vas a ver información muy impactante para tu vida. I want you to imagine for a moment that this scenario was true. Y yo quiero que piensen por un momento que este escenario es cierto. That people pay bills that they have to pay for every single month to large service providers, and they're going to pay them every month anyway. And imagine you and I getting paid like the largest providers in the world. Ahora quiero que pienses que hay gente que le paga los servicios a grandes operadores que existen en el mundo y que pase lo que pase, cada mes lo van a pagar. Y que tú y yo ahora vamos a tener la oportunidad, imagina que vamos a poder tener la oportunidad de recibir ingresos como estas personas. And how can that happen? It happens by being part of a company by the name of Flash, whose parent company is ACN, which is the largest essential service
provider in the world outside of the monopoly. ¿Cómo sucede esto? Bueno, esto sucede con la compañía Flash, que tiene una empresa matriz que se llama ACN, que es la empresa más grande en el mundo de venta directa. So we're in 28 countries, we span 5 continents, but this company allows us to get paid like the largest providers in the world, and I'd like to explain that. Nosotros estamos en 28 países, en 4 continentes, y esta oportunidad nos permite recibir ingresos de servicios que todo el mundo consume. This is not a startup company. We are 30 years old. No es una compañía que está iniciando, ya tiene más de 30 años. Go to the next slide. I'm trying to, right, okay. And so our mission is to give people the opportunity to earn money this way. Y literalmente nuestra misión es que le damos la oportunidad a las personas de ganar ingresos de esta forma. There's a lot of ways that you can make money. Existen muchas formas de cómo puedes generar ingresos. But getting paid on what you have to pay for anyway and have to pay for the rest of your life, that is very interesting to me and anybody I show this to, because they don't know that you can do that. Así que puedas ganar dinero de algo que tú ya vas a consumir o vas a pagar mensualmente, esa es la gran oportunidad, porque lo puedes hacer por el resto de tus vidas. So, as I mentioned to you, this company is 30 years old, go back 28 countries, millions of clients around the world. We've done a tremendous revenue in the last 5 years. Y como te comentaba, esta compañía tiene más de 28 años en 27 países, con la oportunidad de haber generado millones de clientes en el mundo. We have offices all over the world. Tenemos oficinas en todas partes del mundo. These are the countries that we represent. Estos son los países en los que estamos instalados. That's a picture of world headquarters in Charlotte, North Carolina. Y es una fotografía de nuestras oficinas corporativo en Norte de Carolina. Okay. And these are the services that we market here in Mexico. We're also open in Colombia and Peru. Y estos son los servicios que tenemos actualmente en México, en Colombia y en Perú. Now, we've been open in Mexico longer than Colombia and Peru. That's why we have more services. Y llevamos más tiempo que abrimos en Colombia, en México, que Colombia y en Perú. That's why we have more services in Mexico. But as time moves forward, we'll have as many as any other country as time moves forward and opportunities become available. Y obviamente por eso tenemos más servicios en México, pero mientras vaya avanzando el tiempo, vamos a tener más servicios en cada uno de los países. As an example, in Mexico, we offer mobile, standalone internet, we offer triple play, we offer home security, and a new service that's coming is a travel opportunity that will save so many people so much money when they travel. Y por ejemplo, en México tenemos diferentes servicios. Tenemos telefonía celular, internet de casa, televisión, seguridad en casa, triple play, y aparte un servicio que vamos a lanzar próximamente que es de viajes y que este va a tener un impacto significativo para muchas personas. In Colombia, it's internet, DirecTV, and mobile. En Colombia es DirecTV, internet y televisión. And you can see all the other services that we're going to have. And in Peru, since we just started there, we're going to offer, we offer mobile now, but in time, in the next month, we're going to have travel, but all the other services that are available, as they become available, will be in them as well. Y en Perú tenemos ahorita el servicio de telefonía celular, pero el próximo mes vamos a tener ya el servicio de viajes y eventualmente vamos a seguir teniendo más servicios con los que vamos a tener. When we started as a company, it took us 10 years to get involved in energy. Imagínense, como compañía cuando iniciamos, nos tomó 10 años en empezar con el servicio de energía. Can you imagine one day in Latin America that you and I have the ability to get paid when people turn on a light, plug in anything into an electrical socket? If that happens, we make money every time that happens. Y tú podrías imaginar que cada vez que tú prendas la luz de tu casa
o cocines puedas ganar dinero como lo hacemos ahora en Estados Unidos. En algún momento lo vamos a hacer en el futuro en América Latina. So you have the ability to open up a business here in Mexico City, but acquire customers and build organizations all over the world and participate in many of these services that are currently available. Y mira, esta es la gran ventaja. Vamos a tener oportunidades de ganar servicios que ya existen en todo el mundo y que tú desde tu lugar de origen vas a poder generar ingresos. Excellent. What's that? This is the brands of what we are having right now, the services. Flash. Esos son los servicios que tenemos, que son Flash Mobile, ADT, Oh, Red just when you go over the services, okay. Total Play. I would rapidly go through this, very quickly. La idea es ir muy rápido, no tienes que explicar los servicios, solo muy rápido mencionar las marcas con las que estamos nosotros. Okay. Continue. Y los servicios de otros países. Now, here's what I want everybody to know, because remember, I have Juan Carlos translating. Ahora, hay algo que quiero que piensen y que recuerden. Juan Carlos me está traduciendo en este momento. With you, there's no one translating. Con ustedes no va a haber traducción. It's your ability to be very fluid, very natural in your presentation, to the point where people see that you own the information. Y es para ustedes, es muy importante que ustedes tengan esa habilidad y ese desarrollo de que lo hagan la información súper fluida y que realmente se note que son dueños de la información. You must remember the concept that we created to get paid on bills that people pay for every month. That blew me away 30 years ago, and today it still blows people away to get paid that way. Y tienes que recordar que literalmente el concepto es el mismo. El que te puedan pagar de otros servicios fue el concepto que a mí literalmente me voló la cabeza hace muchos años y que todavía es de muy alto impacto para muchas personas. So let's recap what I've done up to this point. Así que quiero que recapitulemos lo que llevamos hasta este punto. I've talked about making sure that the presenter is edified properly. Yo quiero estar seguro de que vas a edificar bien a la persona que te va a presentar. And that when the presenter is introduced, he thanks the person that edified him, tells everybody, look, I'm pretty excited about sharing this with you today. I simply believe what you're going to see is the single greatest direct selling opportunity that I have seen, and I believe you'll feel the same way in 20 minutes. Y lo que vas a decir al principio es que estás muy emocionado de lo que acabas de ver, que es una de las oportunidades más simples y que mejor pueden pagar porque es una oportunidad sencilla y que la van a ver en los próximos 20 minutos. And this is where it's important to show that you own the material. Y aquí es muy importante donde ustedes demuestren que están siendo dueños del material. When I start off by saying, I want everybody at the table, I want everybody, listening to me right now, if it's on a Zoom. Y lo que yo quiero es que cuando me estén viendo, justo a todos, ya sea presencial o ahorita como en un Zoom, que todos me estén viendo. Imagine for a moment, you have the ability to get paid every single time people pay all the bills that they have to pay for every month. When that happens, you get paid. Imagine that. Imagina que tú puedas ganar dinero de cada una de las personas que pagan de sus servicios de cada mes. Imagina eso. To me, that seemed like, how could I do that? But what I'm going to share with you today, there's a company by the name of Flash, a company's parent company, ACN, a 30-year-old company that's just entered into Latin America that is allowing us to get paid like the biggest providers in the world. And I'm excited to share this with you right now. Y literalmente les vas a decir, mira, estoy muy emocionado porque hay una compañía en Norteamérica que nos permite ganar dinero de esta forma y te lo voy a compartir. And the concept is great to get paid when people pay their bills, but what's most exciting is how we get paid. And I'm looking forward to sharing that with you as well.
Y el concepto es muy impresionante que podamos ganar dinero, pero la forma en cómo vamos a ganar dinero es lo que es muy emocionante. Entonces te lo voy a enseñar justo ahora. So you go over the first slide real quick, you go to the second slide, our mission, which is to help people get paid that way. Y literalmente vas con la primera slide muy rápido, vas a la segunda que habla sobre nuestra misión, que explica cómo ayudamos a la gente a que sea pagada de esta forma. A description of our company, 30 years old, millions of customers, 28 countries, 5 continents. Y después vas a la descripción de la compañía, que dice que tiene 30 años, que está en muchos países, que literalmente no es una empresa que está iniciando. A picture of world headquarters on the slide. Una fotografía de las oficinas corporativas. Right? A description of the services that we market in Mexico, Colombia, Peru. Una descripción de los servicios que tenemos en Colombia, México y Perú. And then each particular service, that we're going to explain for the country that we're presenting to. Y literalmente vamos a explicarle los servicios, bueno, nada más mostrar la imagen de los servicios que tenemos en cada país. If you're presenting in Colombia, you talk about these services are coming, the ones that are in Mexico and around the world. In time, when opportunities become available, we'll be in them as well. Si estás, por ejemplo, presentando en Colombia, puedes decir, mira, estos son los servicios que hay en México y eventualmente los vamos a tener en Colombia. Cuando la oportunidad se presente, en ese momento les vamos a tener. And we're a company that cares. We're a company that gives back to the communities that we serve. Every time we get customers, we're going to provide opportunities for seniors, families in need, and children that are hungry. We're going to help people get fed. Literalmente, somos una compañía que tiene una bandera de responsabilidad social, que ayudamos a niños y a familias a ser alimentados con la aportación que hacemos. Now, all I can simply say to all of you is this, is that what I just covered, okay, up to the BAMX and Abaco, what I just covered, including this slide right here, should take no more than 5 to 7 minutes. Ahora, hasta este momento, con todo lo que hemos mencionado desde el inicio, hasta este slide no deberíamos de tardar más de 5 minutos. And then as I transition from the concept of how we sell or why it makes sense, right, to the money, how we get paid, this is the transition slide. This is why it works. So on this slide, you say, here's our business model. Y justo aquí tiene que haber una transición de quiénes somos a cómo va a fluir el dinero, cómo es el dinero para ti. Y ahí es donde empezamos a decir, a ver, este es nuestro modelo de negocio. Here's what traditional businesses do. Esto es lo que hace nuestro negocio. You have the provider, traditional means of advertising. Tenemos lo de los proveedores, lo de que no utilizamos ningún tipo de publicidad o de internet. Just to get customers. Solo adquirir clientes. And instead of doing that, we put all of the money into the field. We pay independent representatives, brand leaders, such as those that are part of our company. We give them all of that money to go out and acquire the customers on a personal recommendation, and they get paid incredibly well. Literalmente lo que hacemos es que todos los gastos de venta los traducimos a la gente que nos presentan o nos recomiendan con clientes, y cada vez que ellos pagan sus servicios, pues nosotros ganamos de forma bastante bien. As exciting as it is in why it makes sense for us to get customers the way the large service providers do, what I got most excited about, what I lost sleep about, was the potential in the money-making opportunity that's here. Y literalmente lo que a mí no me dejó dormir fue el potencial de saber cuánto dinero puedo hacer aquí. Y es lo que te voy a presentar adelante. We also have a referral program to help you get customers. Y también tenemos un programa de referidos que te va a ayudar a que tus clientes y a ti a que puedan tener más clientes. Where you can get your service up to free based upon just getting a customer. Y puedes recibir saldo adicional por cada, pues si llegas a obtener hasta 5 o 7 clientes dependiendo del país.
I believe it's 5 in Mexico and 7 in, Sí, yeah, en Perú. Peru. Sí, son 5 en Colombia y en México y 7 en Perú. Okay, so let's talk about how we make money now. Now, this is how we start. This is the cost to get started. Literalmente vamos a hablar cómo se hace dinero. Y aquí es donde vamos a hablar de esto es el costo para poder arrancar. In the month of June, you get paid. I mean, you're allowed to do business in 27 countries, get clients all over the world. You'll have a back office reporting to you all of the reporting that's required in doing this. We have a referral plan, great compensation, and a system for success. We're going to provide all of that to you. Y literalmente, si tú ingresas, vas a tener un apoyo en 27 países con atención a clientes, un sistema de seguimiento y reportes en línea, el plan de referidos que ya comentamos y un sistema de formación y apoyo para que no hagas esto solito. Right now, you have the ability to get started in Mexico at 995,000 pesos. Y ahorita en México tú puedes iniciar con 6,875 pesos. And what that simply means, excuse me, no, that's in Colombia. Colombia. And if I was talking to somebody in Colombia, if I'm talking to somebody in Mexico, obviously it's 68.75. Sí. Dependiendo de la audiencia que tengas, pues vas a mencionar el precio para la audiencia que tengas. No tienes que mencionar los 3 precios. In Peru, 995. En Perú, 995 soles. So what I say is that this month is the last month of our current compensation plan because we are putting so much money in the new compensation plan starting July 1st. You want to get started in June because we're bumping it up, the starting fee, $32 US. Así que en junio tú tienes la oportunidad de pagar un poco menos porque a partir del 1 de julio vamos a tener un incremento de $32 literalmente a la licencia. And this is the richest compensation plan in the world today in Flash. And y esta es la compañía que literalmente más dinero ingresa y tiene en el mundo. So it makes sense to get started now because July 1st it goes up. It doesn't affect you listening to it right now, but if you know you're going to do this anyway, get started right now. Así que tiene sentido que tú inicies ahorita porque si no en julio va a salir más caro y así tienes la oportunidad de aprovechar toda la fuerza que tenemos. Next slide. Okay. 3 ways we get paid. 3 to 15% on our personal customers, an override of 4%. 3 formas de comenzar. An override of 4% through your entire group, and when we build the team, we can earn up to from $20 US to $325 US based upon the position we are in the compensation. Literalmente tienes 3 formas de ganar. La primera de tus clientes personales, que puedes ganar de un 3 hasta un 15%. Después de los clientes de tu equipo, con un ingreso residual de equipo con un 4%. Y después de los bonos de adquisición de clientes, que puedes ir desde los $20 hasta los $325 como bonos adicionales. Okay. So here's how we get 3 to 15%. The more customers you get, the more money you make. Literalmente, esta es la forma en cómo haces clientes. Tú puedes ganar desde un 3 hasta un 15%, pero obviamente entre más clientes tengas, mayor oportunidad vas a ganar. Second way we make money, let's go back to the first one. You are not in front of me today, and nor did I get involved for me to acquire all the customers that I'm going to get commissioned on. Where the big money is the first way is to know you can get customers, get the customers you can get, but the way to make huge money is to build a team. Ahora, quiero decirte algo, tú no estás aquí para ganar dinero de tus propios clientes. El verdadero dinero está en ayudar a otras personas a que hagan clientes, en que construyas un equipo y de ahí realmente puedas generar un gran ingreso. Let's talk about the second way we make money. Así que vamos a hablar de la segunda forma de hacer dinero. Let's say, for an example, you know 3 people right now that would love to make more money. They're overworked and underpaid.
Vamos a pensar que tienes 3 personas que tú conoces, que seguramente conoces bien porque son personas que trabajan mucho, que quieren hacer más dinero. They may not have one job, they may have 2 or 3 jobs. Que a lo mejor no tienen un trabajo, tienen 2 o 3 trabajos. But if they don't work, they don't get paid. Pero que si ellos no trabajan, no reciben su salario. Let me show you the power of residual income by doing something correctly one time, but getting paid month after month after month. Así que déjame decirte algo que puedes hacer por una sola vez y que puedes ganar mes tras mes tras mes. So all I'm saying in this example is that you know 3 people that would love to make money this way and 3 people that would be open to changing their life over the next several years. Así que fíjate, lo que estoy diciendo es que tengas 3 personas que a su vez van a invitar a 3 personas y que eventualmente se van a convertir en un mundo de la multiplicación porque van a llegar a más personas. All we're asking people to do is to get 50 clients over a period of 6 months to 12 months. Literalmente lo que le vas a enseñar a las personas es de que cada uno de ellos llegue a obtener 50 clientes cada uno en un periodo de 6 a 12 meses, o sea, no es un periodo corto. We have thousands of people that have over 50 clients. We have thousands of people that have over 100 clients. So this is a real situation that I can show you. Y ahí tenemos personas que tienen cientos de miles de clientes. Literalmente es algo que ya hemos visto, esto es un ejemplo real y que tenemos casos reales que mostrar. So let's say you have 3 people in your business on the first level, and all you're doing is helping those 3 get 3 people each. Así que vamos a pensar que tú invitas a 3 personas que serían tu primer nivel y lo que vas a enseñarle a estos 3 es lo mismo, que consigan 3 personas más. And that was to duplicate through 5 levels. Y esta misma acción se repite 5 veces, hasta un 5º nivel. You can see where this has nothing to do with addition and subtraction. Si te das cuenta, aquí no tiene que ver con sumas o restas. This has everything to do with multiplication. Esto todo tiene que ver con la multiplicación. I never ever had an opportunity to get paid on something that makes so much sense to get paid on, bills people pay for every month. So I got really excited when I saw this. Literalmente para mí esto fue lo que más me emocionó. Cuando pude ver la oportunidad de que existiera un mundo así, que se exponenciara tan grande, fue cuando yo vi la oportunidad. If it took you 2 to 3 years to do this, you'd have over 17, 18,000 clients. Y literalmente si haces esto, con el paso de los años vas a poder pasar de 7,000, 18,000 clientes. You would have over 360 partners, team members. Y puedes pasar hasta arriba de los 350, 500 socios. And you get paid 4% on everybody's bill through 5 levels. Y te van a pagar el 4% de todos los clientes de hasta tus 5 niveles de cada uno de tus equipos. And there's no limit to how many people you can personally recruit. You could recruit not just 3, you could recruit 5 or 10 or 15 or 20 people. No hay límite para que tú puedas reclutar más personas. No solo tienen que ser 3, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 15. Imagine what those numbers would be. Imagínate lo que serían esos números. So let's say it took you 3 years to get this result. That would be $5,445 US. Así que vamos a pensar que esto a lo mejor te toma 3, 4 años en lograrlo. Y que llegues a la mitad de lo que te estoy diciendo, que solo serían $5,445. Would it be worth it? ¿Valdría la pena? If you got it half right, if you got it 50% right, would it be worth it? Si hicieras el 50% de lo que te estoy diciendo, que fuera el 50% real, ¿valdría la pena? If you worked this for 5 years and only made $1,000 a month, would it be worth it? Vamos a pensar, si hicieras esto por 5 años y solo ganaras $5,000 mensuales, ¿valdría la pena? When I saw this for the first time, I was a guy 35 years ago that worked at a health club. Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo hace 35 años me enseñaron esto, yo era
un gerente de un centro de gimnasia. It was a very busy health club. Era un gimnasio bastante concurrido. I said hello and goodbye to 1,000 people a day. Yo decía hola y adiós a miles de personas todos los días. Do you think I got excited by how many people I could share this with? Imagínense si yo estaba emocionado con cuántas personas podía compartir esta oportunidad. I know there's somebody that I'm talking to right now that knows an incredible amount of people that need to change their life somehow, some way. Y créanme que estaba muy emocionado porque de alguna u otra forma podía ayudar a muchas personas a que cambiaran su forma de vivir. And these are very people that need to know about this kind of an opportunity. Y estas son las personas que realmente tienen que saber algo de esta oportunidad. You don't need a resume. No necesitas un resumen. It has nothing to do with talent. No tiene nada que ver con talento. It has everything to do with how big your heart is to change your life in the future. Esto tiene que ver mucho con qué tan grande es tu corazón para poder cambiar la vida. Let me show you the third way we get paid. Así que déjame enseñarte la tercera forma de ganar ingresos. We make bonuses today in this current comp plan from $15 to $250. Tenemos bonos de adquisición de clientes que están actualmente activos, que van desde los 15 hasta los $250. But that changes, because then it's going to go July 1st to 20 on the low end to $325 on the high end. Y esto va a cambiar a partir del 1 de julio. En un par de semanas vamos a empezar a ganar desde lo más bajito, que van a ser $20, hasta lo más alto de $325. The positions in the company are QBL, ETL, TC, RVP, and SVP. Literalmente las posiciones que tenemos dentro de la compañía van desde el QBL, ETL, TC, RVP y SVP. Three top positions as team coordinator, regional vice president, and senior vice president. Las posiciones más altas son coordinador de equipo, vicepresidente regional y vicepresidente superior. I want to show you how the money flows. Y déjame enseñarte cómo literalmente el dinero fluye. As an example, we're going to have a tremendous bonus in the month of June and July for those people to get to TC. And if you're a TC, y literalmente vamos a tener bonos para la gente que alcance las primeras posiciones, pero actualmente un ejemplo hipotético como TC, you would make an average of 2,400 pesos on every qualified brand leader. Vas a ganar, o sea, en este caso hipotético, como coordinador de equipo TC, puedes ganar hasta 2,400 pesos en promedio por cada brand leader que se califique. Let's say it took you 90 days to get to TC. Vamos a pensar que te toman 90 días para hacer TC. And now you have a team that's built of 10, 20 people. Vamos a pensar que ya tienes un equipo de 10, 20 personas. 30, 40 people. 30, 40, 50 personas. And let's just say between all of them, you only did 10 new brand leaders in a calendar month. Y te estoy diciendo que entre todo tu equipo, entre esos 40, 50 personas, todos hacen 10 QBLs al mes. It shows that you would earn 24,000 pesos. Lo que te está enseñando es que únicamente tú estarías ganando, bueno, para ti, ellos tomarían su propio dinero, pero tú estarías ganando 24,000 pesos. I want to even go lower than that. Let's say you only got 5. That means 12,000 pesos. Es más, me quiero un poquito más bajo. ¿Qué pasa si hacen 5 entre todos? Pues serían 12,000 pesos. But how about if you did one a day? Between you and your team, you did one a day and you did 30 in a month, and you're the team coordinator. Y vamos a pensar que tú y tu equipo entre todos hacen 30, uno al mes, un QBL al día. That's $72,000 in upfront bonuses paid to you, not including the commission on the back end. Y estos serían 72,000 pesos directos para ti, que no tiene nada que ver con las comisiones que te estaban enseñando un poquito antes. And this is what it looked like if you had 60. Y esto es lo que ganarías si tuvieras 60 brand leaders al QBLs. What's very important to understand is that we've had team coordinators that have done over 100 and 150 in different regions around the world.
and you can imagine the income that they made with those numbers. Y esto es lo más importante, que tú vas a poder ver lo que es diferente, a lo que puedes ver en diferentes partes del mundo y lo que sucedería en cada uno de los países. This ¿no? is what the numbers look like, the same numbers look like in Colombia. Literal, estos son los mismos números, pero en moneda colombiana. And this is what they look like in Peru. Y esto es en moneda peruana, en soles. This peruanos. is a lot of money to be paid. Y esto es muchísimo dinero que te estarían pagando. Don't you agree? ¿No están de acuerdo? Let's go to the next slide. This is the RVP hypothetical example. So when you get to regional vice president, okay, Así que cuando llegues a la posición de your group is much bigger than you are as a TC. tu grupo es mucho más grande como de cuando eras TC. So if you do 31 a day between maybe several hundred people, and all those efforts only give you one a day, if you're the upline RVP, you're making 87,000 pesos in upfront money. Si todo tu equipo, que es mucho más grande, hicieras 30 QBLs, en promedio estarías ganando 87,000 pesos. 60, look at that number. 60, miren el número, 174,000 pesos. 100, there's your number. De 100, y ese es tu número, 290,000. In Colombia, here's what it looks like. Y en Colombia así lo sería, 30 QBLs, 12,450,000. Peru, here's what it looks like. En Perú, así es como serían tus números si fueras RVP con esta cantidad de dinero, sería lo que estarías ganando. I and many other people, some of which are on this line right now, have done hundreds in a month, 500 in a month, 1,000 in a month, thousands in a month, 5,000 in a month, and more that are on this line right now. Y literalmente, voy a decir una cosa, yo y otras personas que están conectadas aquí hemos hecho 500 QBLs al mes, más de 700 QBLs al mes, más de 1,000 QBLs al mes, y eso es mucho dinero que puedes tener. The opportunity that we have in Latin America is enormous. La oportunidad que tenemos en América Latina es enorme. We have less than a handful of senior vice presidents. Y tenemos una mano entera de vicepresidentes superiores. Go back one slide. You can imagine what the money would be at senior vice president because it's more money than what these numbers show at RVP. Imagínate cuánto dinero podrías tener como vicepresidente superior si tuvieras toda esta cantidad de tiempo. It's significant. Es significativamente. Not to mention the commission. Sin mencionar la comisión. Move forward. Next slide. And to finish up, we also have a system for success. You know, training local, regionally, and internationally. We have a system for your success. Your business for yourself, never by yourself. Literalmente, para terminar, tenemos un sistema de formación en donde queremos apoyarte con entrenamientos en línea, eventos locales, y que lo que estamos buscando es que este negocio es tuyo, pero nunca vas a estar solo. Now, this presentation that I just gave you, I'm going to tell you how to close out the meeting, because that is probably one of the most important things that we need to do better. Y esta presentación que te acabo de dar, literalmente, yo lo que quiero es que tú pongas mucha atención cómo debemos de cerrar este tipo de reuniones. I want you to realize that there was a lot of translation here. Y quiero decirte que, bueno, te des cuenta que hubo mucha traducción el día de hoy. If I was to take a look at the time, we probably started, I can guarantee you that what I just did, if you did it straight through, would be 25 minutes. Yo te puedo garantizar que si me hubiera ido directo, sin traducción, hubiera tardado por 25 minutos. Now, I want to say to you at the end, when it's to the last slide, go to the last slide. Ahora, quiero que sepas que si te vas hasta la última slide, go to the last slide. Right here,
Hasta este punto, this is where you look at the prospects or prospect, aquí es donde tú miras al prospecto o a los prospectos and you just simply say, if you're looking to be part of this, si tú estás mirando y quieres ser parte de esto, and you'd like to make an extra 5,000 pesos a month long term, that is not why I'm doing this. y si tú solo quieres ganar 5,000 pesos extra al mes por mucho tiempo, te voy a decir una cosa, esto no es lo que yo estoy buscando. My goal in years to come is to make that every day. Mi meta es hacer esos 5,000, pero cada día. And I know that if I do exactly what the top people are telling me to do over time, can happen not just for me, but for those that are committed, like our team is committed. Así que lo que quiero es que veas es que lo que esta oportunidad nos está permitiendo va a tener que ver mucho con el compromiso que yo tenga y el compromiso que va a tener todo mi equipo. I know this is going to change my life. Yo quiero saber cómo va a cambiar mi vida. And I'm looking for people that want to change their lives like we do. Y me encantaría ver cómo va a ser la vida de los demás y cómo va a cambiar. Is that you? Y va a definir ese cambio va a ser tú. And here's where I go into a series of questions. Y aquí quiero ir con una serie de preguntas. What did you like most about what I covered? ¿Qué fue lo que más te gustó de todo lo que yo hablé? Now, it's very important that you listen. Esto es bien importante que tú escuches. And whatever they say, whether it was the residual income, it's the money, Y sin importar lo que haya sido, si fue el ingreso residual, el dinero, you say to them, absolutely, that's the only reason I'm doing this is because of the enormous amount of money that's attached to doing something that we're already doing. o literalmente decir, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque ellos lo que van a buscar, lo que va a llamar la atención, por ejemplo, en este caso sería el dinero. The next statement is important. Here's what you said. Y la segunda declaración es muy importante, que eso es lo que tienen que decir ustedes. Obviously, the money is very important, and it's the most important thing to me in doing this. Obviamente, el dinero es algo muy importante y también para mí es lo más importante de esta presentación. But here's what I think about when I think about the money. Pero esto es lo que yo pienso cuando pienso sobre el dinero. I don't have to change any habits. I don't have to create any new habits. Everyone is already doing this. Yo no tengo que cambiar ningún tipo de hábito, no tengo que cambiar ningún tipo de gasto, simplemente ya lo estoy haciendo. All we are really doing is redirecting the money they are spending anyway. Literalmente lo que estoy haciendo es redireccionar el gasto que ya están teniendo. Our plans are extremely competitive. Nuestros planes son extremadamente competitivos. There is no reason why people won't take our service. No hay ni una sola razón por la cual la gente no tome nuestro servicio. I'd love to be in business with you based upon everything I heard about you. Me encantaría hacer negocio contigo con base en lo que he escuchado. Are you ready to get started? ¿Estás listo para iniciar? And if they say yes, but I don't have the money, Y si dicen sí, pero no tengo el dinero, if that's true, you say, well, neither did I, but I wanted to get trained. si es verdad, le puedes decir, mira, yo tampoco, pero quería ser entrenado. So let me tell you what you need to do. You got to get trained. You have to get an understanding that this is something that you can easily do. Y esto es lo que yo te voy a decir. Y esto tienes que ser entrenado para que puedas hacer esto de forma sencilla. And you promote the training. Tienes que, y ahí es donde tú promueves el entrenamiento.
this training could be the most important 45 minutes you ever spend, because it could mean changing your family's future forever. Y este entrenamiento literalmente puede ser un cambio totalmente de vida para tu familia y va a durar aproximadamente 45 minutos. And I want to make sure that you understand you need to really sell the training. Y aquí quiero que ustedes entiendan algo. Yo realmente quiero que ustedes vendan el entrenamiento. You got to sell the training like that training could literally change your life, because it gives you the belief that you can really do this. Literalmente, si tú vendes el entrenamiento de una forma fuerte, lo que vas a estar haciendo es que le vas a dar la creencia y la confianza a las personas que de verdad lo pueden hacer. When I saw it the first time, I was excited. Cuando yo lo vi por primera vez, yo estaba muy emocionado. When they got deeper into the level of how to do it, my belief went through the roof. Literalmente, cuando yo me profundicé en mi creencia, fue cuando mi negocio se fue al cielo. And so, this is how I present. Y así es como yo lo presento. I wish there wasn't any translation. I could do this as easily in Spanish as I do it in English. Y me encantaría que no hubiera traducción y que lo pudiera hacer tan sencillo como lo hago en inglés, fuera en español. But I tried to give you the psychology for why I explain the business the way that I do. Pero quería darte la psicología de cómo yo explico el negocio para que tú lo hagas de la misma forma. The curiosity in the beginning of the presentation is important. Imagine getting paid like this. Y la curiosidad que despierta sobre este negocio es muy importante. O sea, imagínate que puedas ganar de esta forma. I believe we are a compensation plan driven opportunity with so much money on the table at TC and above that most of your time needs to be about explaining compensation. Everybody understands getting paid on bills people pay for. Y yo creo que es muy importante que puedas decir que la gente puede ganar dinero como cualquier otro servicio que tenemos que estamos pagando ahora. You got to remember, if this was never done before, no company ever attempted to get paid on bills that people pay for, the essential services, that would be a challenge. But we've been in business for 30 years and we're number one in the world. Y mira, si fuera alguien que lo está haciendo por primera vez, pues sí podría ser un reto. Pero tenemos más de 30 años haciéndolo y somos los número unos y los más grandes en todo el mundo. We don't have to worry about explaining that. We just need to go right into the money. Let me show you how the money is made. When you see this, you probably won't sleep tonight. Y literalmente no tienes que hacer demasiado, no tienes que explicar demasiado. Solo tienes que ir al dinero, explicar cómo ganar el dinero y créeme, la gente no va a dormir. And it's so important that the prospects perceive that you really know the information. Y créeme, la gente le va a gustar mucho cuando vea cómo tú vas a través de la explicación del dinero. I used to qualify all of my ETLs to be able to do presentations. I would work with them very closely to get their confidence level up, because confidence root is their belief system. When confidence goes up, that means their belief is up. Literalmente yo lo que hacía en mis tiempos es que trabajaba mucho con mis CTT, CTLs para darles la confianza de que ellos pudieran trabajar. Porque cuando tienes confianza en ti, mira, esa es la base de cada raíz y de que tu negocio crezca. Y yo trabajaba muy cercano a ellos para darles esa confianza. And just one statement to wrap up that concept. Y solo una declaración más, un consejo para poder cerrar esta idea. I said this to you last week, and I've said it to you several different times. Te lo dije la semana pasada y te lo he dicho muchas veces. Do you know any president of any company, because you're the president of your distributorship,
Tú conoces algún presidente de cualquier compañía, de cualquiera, porque tú eres el presidente de tu negocio, that can't explain what their company does? que no puede explicar lo que hace su compañía. What kind of president are you if you can't explain what your company does? ¿Qué tipo de presidente eres si no puedes explicar qué es lo que hace tu compañía? Can you imagine a president not being able to explain how your company makes money? ¿Tú podrías creer que existe un presidente que no puede explicarle a la gente cómo su compañía hace dinero? Can you imagine not being able to explain to the people that work within your organization money? ¿Tú crees que no existe un presidente que no le pueda explicar a su organización cómo hacer dinero? The people that have the smallest groups and really don't go anywhere is because you don't take into consideration how important it is to own the information that you say is great for other people. Literalmente, si tú no tienes como la base de explicar a la gente con la información que tienes, qué es lo que tienen que hacer, es como difícil. Doesn't make any No hace sense. ningún sentido. I wanted people to think that I was building a multi-million-dollar business. Y yo me gustaba hacerle creer a las personas que yo dirigía una empresa, un negocio de multimillonario de dinero. I used to tell people my goal is to get 1 million customers in my organization that I get paid on every single month. Y yo me encantaba decirle a la gente, mira, yo quiero ser ganador o ganar de 1 millón de clientes en cada mes. And I did that. Y lo logré. I crushed that number. De hecho, reventé ese número. I recruited some of the best people you could possibly recruit. Why? Because my presentation was up here. Yo recluté a los mejores presentadores. ¿Por qué? Porque mi presentación era lo más alto, de mayor alto nivel. The number one thing a great person, a great prospect wants to see in you is the ability to show them how to make money. Porque una persona que tiene muchísimo, que está buscando dinero, está buscando una persona que realmente presente de una forma súper atractiva y que sepa cómo enseñar cómo hacer dinero. I couldn't wait for those prospects to say to me, show me how you can make $5,000 or $10,000 a month. Show me how to do that. Y literalmente lo que quiero hacer es enseñar a las personas a cómo hacerlo, enseñar a las personas qué es lo que tenemos que hacer. I'd be smiling on the inside. You know why? Y literalmente yo estaba sonriendo dentro de mí. ¿Sabes por qué? Because it's the same question I would ask. Porque es una pregunta que yo también haría. I wasn't interested in making $500, $1,000, or $2,000 a month. Creo que yo quería ganar más de $4,000, $5,000 al mes. I was interested in making that per day or per hour. Literalmente yo quería hacer esto, de verdad que había días que yo quería ganar este dinero, o sea, este cantidad de dinero por hora. Look, let me just say this to you. Don't be afraid of big numbers. Don't be afraid of your own confidence. Don't be afraid of believing, but showing up like you own the information. Literalmente no tengas miedo de decir grandes cantidades de dinero. No tengas miedo de enseñar lo mucho que puedes ganar. Literalmente es cómo puedes tú adueñarte de la información. And when I get in front of people, when Efren gets in front of people, when Diana gets in front of, when Jaime, when Al, when Brambilla gets in front of people, when Adolfo gets in front, when a lot of these leaders that we have, I hate mentioning names, I always leave people out. Miren, literalmente cuando hay personas que presentan como Efraín, como Memo, como Diana, como Jaime, como Elena, odio decir nombres porque de verdad luego hay unos que se me olvidan. Understand, I'm jacked out of my mind that I got this opportunity to change your life by punching you in the face, right in the face with my message, right in the face.
Literalmente me encanta hablar y presentar de esta forma porque me encanta presentar a la gente que mis argumentos, mi mensaje le pegue un puñetazo en la cara a las personas para que se den cuenta de lo que estoy hablando. Because if you show up like you own it, and you do as great a job as you can do, it's going to be good enough. I promise you. Literalmente, si tú te fijas y puedes enseñarle a la gente cómo ganas dinero, créeme que ellos lo van a apreciar muchísimo. Look, I always work on getting better. I work on getting better. Y yo siempre trabajo en cómo ser mejor. If I work on getting better, if Everett works on getting better, if our top money earners work on getting better and improving, why don't you? Y literalmente, si yo trabajo en cómo ser mejor, si cada uno de nuestros vicepresidentes trabaja para ser mejor, si cada uno de nosotros, todos trabajamos para ser mejor, ¿cómo es que tú tampoco trabajes para ser mejor? If you're in a group meeting, here's something else I want to share with you. Y si tú estás aquí en una reunión de trabajo, a ver, es algo que te quiero enseñar de aquí. If you're in a live event, I want you to consider doing this. Y mira, si tú estás en un evento físico, yo quiero que tú consideres esto. As you're wrapping up and you say to people, you know, I want to thank all of you that came today. Get back with the person that invited you. Y mira, yo lo que le quiero decir a la gente es gracias por invitarme, gracias a las personas que te invitaron literalmente. I would say this to everybody. If I'm presenting, I'd say, you know, if you're ready to get started, I want to know who you are. Come up and introduce yourself to me. Y les voy a decir, mira, estamos listos para iniciar. Dile a la gente que venga, que queremos presentarles algo. I also say at the end of the meeting, for those people that see what we see and are here for the first time. Y para aquellas personas que están viendo esto por primera vez y que nos están escuchando por primera vez, if you truly believe this can change your life, ¿realmente crees que esto puede cambiar tu vida? It has that ability and that potential to change your life. Si tienes esa habilidad y esa oportunidad de cambiar tu vida de esta forma, and you're saying yes to your future, and you're saying yes to your family, y le estás diciendo que sí a tu futuro y que sí a tu familia, I want you to stand up right now. Entonces, levanten en este momento. Levántense. Do you have the courage to stand up right now? ¿Tienen el coraje de levantarse en este momento? And when one person stands, the other prospects look around, 2 people, 3 people, 10 people, everybody stands. Y cuando haya 2 o 3 personas que van a parar, créeme que de repente va a haber 10, 15 personas levantándose también. And maybe not everybody, but you get my point. It's a great question that needs to be asked. Y a lo mejor no todo el mundo, pero créeme que mi respuesta va a ser respondida. Es una gran pregunta que tienes que hacer. Because now they've said to you, without saying to you actually, personally, that you know where they are. They love it. And the speaker in front of the room is the one that got them to do it. Not you who invited them, but the speaker did. Y literalmente lo que va a hacer es que la persona que esté ahí enfrente de ellos, o el que va a presentar, es el que va a explicar qué es lo que se tiene que hacer. No tú, sino la persona que está presentando. I hope you got something out of this today. Sorry. Espero que hayan obtenido un buen mensaje de esto el día de hoy. You know, I put in a small effort to learn Spanish. Créanme, yo puse un esfuerzo pequeño para aprender español. And I apologize for not being able to speak the language like I'd like to. Y me disculpo por no hablar